Belén Montiel Ortega, tengo 25 años, soy de Huejutla, Hidalgo, pero me vine a estudiar aquí a San Luis desde los 3 años, puesto que tengo discapacidad visual desde nacimiento. Me vine a estudiar a la escuela Emigdio Mebelloc, puesto que fue la que a mis papás le recomendaron, y pues porque pues en el estado de Hidalgo no había una escuela para personas ciegas, entonces me vine aquí a estudiar ahí a la escuela, hice ahí el kinder, la educación primaria, ahí mismo estaba yo internada, y ya posteriormente me incluí a una secundaria regular y a ese mismo a la prepa, y después a la licenciatura, lo normal. En el kinder y en la primaria pues conviví con puras personas iguales a mí, me refiero a la discapacidad, ¿no? Siempre conviví con personas ciegas. Pues fue muy padre porque aprendí el sistema braille, aprendí diversas actividades de la vida diaria, a valerme por mí misma. Pero ya después, cuando ingresé a una escuela regular, es decir, a la secundaria, pues sí fue como un cambio drástico. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada a convivir con personas iguales. Entonces, todos mis compañeros veían, yo era la única, y aparte, para empezar, era la única mujer también. Entonces fue así como que, ¿qué hago, no? Entonces fue un poco difícil. Claro que ya posteriormente pues uno se va adaptando, pero también con los maestros. Yo estaba acostumbrada a que pues nada más tenía un maestro en la primaria, a lo mejor y sí tenía maestros de educación física y todo esto, pero ya en la secundaria son muchos maestros. Entonces el explicarles a los maestros cómo te tienen que hacer el examen, o ellos también no saben ni cómo ayudarte, porque es que no ves cómo te voy a calificar, o cuando están dictando, cómo le hago, te dicto, o cuando escriben en el pizarrón. Entonces a veces es un poco difícil, ¿no? Porque también a veces el maestro no se presta o se cierra a que tiene una persona con discapacidad y no sabe cómo hacerle. Entonces sí fue un poco difícil, pero claro, también hay maestros a los cuales se acerca. Yo me acercaba en este caso y, oiga, ¿cómo me va a calificar? ¿Me va a hacer el examen oral? O el mismo día que mis compañeros, o otro día. Cuando dicto en el pizarrón me decía el maestro, yo voy dictando en voz alta para que tú escribas, o le puedes decir a un compañero que te dicte. Entonces se pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Pero sí fue un poco difícil. En un principio me dejaban el lugar mero adelante, y el de la primera fila, el del lado de la entrada de la puerta, el primero era el mío, y nadie ocupaba el mío porque ese era de Dulce o de Belén, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero ya después te van conociendo que el hecho de que tengas discapacidad visual no significa que me tenga que quedar en el mismo lugar siempre. ¿Qué tal que no me gusta sentarme al frente? Y la gente a veces piensa que por tener discapacidad, pues tienes que estar enfrente, ¿no? Y es que sí, a veces sí, depende también del tipo de discapacidad. Hay que tener claro eso. Pero ya después uno se va, en este caso yo me fui adaptando, y después me sentaba en otra fila, y ya mis compañeros sabían que me podía sentar en el lugar que fuera. Igual en un principio también tenían cuidado con lo de las mochilas, de no dejarlas todas en el piso y así. Y ya me acompañaban a la cooperativa. Y después pues yo me aprendí la escuela, y ya no era necesario pues el que me estuvieran acompañando a todos lados. La secundaria y la prepa las hice en la misma escuela, entonces me aprendí rapidísimo la escuela. Ya después ya fue más fácil en la prepa, pues fueron mis mismos, la mayoría de mis compañeros fueron los mismos. Y ya cuando entré a la normal fue también un cambio muy diferente. Yo me salí de la Belloc, del internado, puesto que iba a entrar a la normal, y pues estuve un año en el Minerva. Me quedaba ahí cerquita de la Belloc, me iba todos los días caminando. En un principio ahí en la escuela pues era de puras mujeres, ¿no? Entonces conviví con puras personas, con puras chicas. Lo que a mí no me gustaba de ahí era que como éramos poquitas en educación primaria, no tomábamos clases con las chicas de preescolar. Entonces así como que pues yo no las conocía, o casi no me adaptaba a ellas. Entonces de repente sí se me complicaba el tomar clases con ellas, porque éramos más gente, porque por las lecturas, por muchas cosas, porque a veces en los equipos me tocaba con ellas, y como casi no convivía con ellas, sí era un poquito más difícil también. Pero ya posteriormente entré al Gabriel Aguirre, que es de donde egresé. Ahí estuve 3 años, ahí estuve en las tardes. Ahí entré, también es una escuela para chicas, para mujeres, no es mixta. Y pues en un principio también así fue como que cómo la tratamos y todo eso, pero como que ahí fue más fácil el adaptarme.
aparte ahí también estuve internada, entonces fue más fácil adaptarme porque algunas compañeras del internado también estaban conmigo en la escuela. ¿Qué no deben hacer? No sobreprotegerlo. ¿Por qué? Porque pues, no le dan la seguridad que necesita. También no decirle a sus compañeros, ¿cómo decir? Imponerle a sus compañeros que lo tienen que cuidar. ¿Por qué? Porque el amigo o el compañero, o sea, mejor que ellos solitos se ofrezcan a ayudarlo o apoyarlo. ¿Por qué? Porque si el maestro le dice, a ver tú, Pedro, vas a acompañar a tal al baño, a esta persona, ¿no? Y de cierta manera como que el compañero, pues a lo mejor no lo quiere hacer, ¿no? Pero como la maestra se lo pidió, pues lo tiene que hacer. Entonces, mejor que el compañero diga, yo lo acompaño, que salga de iniciativa propia, porque a veces también el que el maestro le esté diciendo a alguien que tiene que hacer esto para ayudar al compañero con discapacidad visual, pues se va a aburrir, se va a fastidiar y va a decir, es que a mí siempre me toca, ¿no? Entonces, dejar que los compañeros, los amigos, pues por iniciativa propia ayuden a la persona con discapacidad visual. No va a haber quien diga que no, entonces siempre va a haber alguien, entonces no hay problema, porque a veces qué tal que el niño no lo quiere acompañar, entonces ahí también para las lecturas igual o para leer, pues igual hacer equipos y te digo, que el niño se junte con quien quiera o así, no hay por qué imponerle algo. Pues tratarlo igual que sus demás compañeros, porque a veces hacemos distinciones, ¿no? Porque tiene discapacidad, hay que sentarlo en este lugar, porque tiene discapacidad, en el recreo se va a estar aquí sentado, porque qué tal que lo tumban, porque tiene discapacidad, no le encargo la tarea. Podemos encargarle la tarea, claro, haciendo las adecuaciones que requiere el niño, ¿no? Porque tiene discapacidad, él no va a dibujar, en este caso visual, que es lo que yo no aprendí en la escuela, ¿no? A dibujar. Y a lo mejor puede pensar, pero ¿cómo vas a dibujar? O cómo, pues no sé, se pueden hacer diferentes adecuaciones y todo podemos hacer. Te digo, a lo mejor no de tal manera como los demás, pero el hecho de que tengas discapacidad visual no significa que no puedas o que no tengas acceso a los colores, te los pueden explicar de diferente manera, que no sepas o que no puedas dibujar, a lo mejor y no me va a salir el dibujo como es, pero pues a lo mejor y el compañero el niño se va a sentir integrado, porque, ay, guau, a mí también me pusieron a dibujar, y aunque no dibuje lo que es, pero ya se siente integrado. ¿Por qué? Porque a veces realizamos actividades y, él no porque no puede, o no porque no ve, o no porque si se cae, o sea, integrarlo. Las mismas actividades que hagan los demás niños, también el que las haga, te digo, teniendo las adecuaciones que se requiera para realizar la actividad. No sé, ¿qué más se me ocurre? Así está bien igual. Pues sí, igual para la lectura, ¿no? A lo mejor el niño, iba a tener su libro en braille, porque en la primaria sí existen los libros. Si en caso de que los maestros tengan un niño con discapacidad visual, pues procurar que tenga sus libros, esos los pueden conseguir en la SEP, y que el niño igual, que si es lectura en voz alta, pues que el niño participe, que si es lectura, o sea, que no se haga distinción, que no, porque el niño tiene discapacidad, pues no va a hacer nada o lo voy a pasar, y ya, no, o sea, que también se sienta integrado, que haga las mismas actividades.